En línea. Doctor Canicova Corral, buen día. Pablo Dugan lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, muy tranquilo últimamente. Sí, ¿no? Es otra cosa, es otra vida. Y sí, así es. Bueno, ¿cómo le fue a usted con el gobierno de Macri? ¿Cómo desarrolló su trabajo durante el gobierno de Mal, Mauricio Macri? evidentemente, ustedes lo saben, digamos. Yo fui perseguido por los medios concentrados durante 3 años y medio. Es decir, hasta el momento que yo no quise, de alguna manera, es decir, que mantuve mi independencia con toda la fuerza que pude, ¿no? Porque y bueno, y ahí empezó la persecución, con investigaciones y espionajes, que claro, cuando lo encontraban no me importaba mucho porque se me mentía igual. Por ejemplo, a ver, una de las cosas que se me reprochaba directamente, nunca en la cara, era no haber decretado la nulidad del pacto con Irán, que la verdad era un disparate, porque lo que se había presentado, me acuerdo, era un amparo. Había que resolver si era una cuestión de amparo o no, lo resolví que no, y la Cámara, que son los dueños, y siguen siendo los dueños, digamos, del fuero, bueno, decidió fuera de toda norma, porque, digamos, las cámaras tienen la jurisdicción que les permite la queja, es decir, lo que se apela, siempre que sea apelable. Y la verdad que en este caso no se apeló, que yo dije que no era una cuestión de amparo y puse el archivo, lo que la Cámara tenía que haber dicho: si es una cuestión de amparo, resuélvala, o como era mi opinión, cambiarme. Pero no hicieron eso, simplemente avanzaron directamente sobre la cuestión y lo resolvieron, ¿no? Es decir, para mi modo de ver, violando todas las normas procesales que limitan la jurisdicción de la alzada. Ahora, doctor, usted siempre supo que como titular de la causa, digamos, que tenía a su cargo de la AMIA, que la denuncia de Alberto Nisman era un disparate. Bueno, yo lo dije, y ese fue otro de los reproches que se me hicieron, porque yo tenía la causa, y en todo momento, de hecho, de constar en el expediente, cuando se firma el pacto, hubo toda una operación, yo creo que manejada de alguna forma por la potencia extranjera, o por más de una, para cancelar este pacto. Pero claramente nunca se dejaron sin efecto las circulares rojas. Yo inclusive hablé personalmente en su momento con el canciller Timmerman, y esto quedó claro. Me comuniqué con Interpol varias veces, y quedó claro que el único que podía levantar las circulares rojas era el juez de la causa en ese caso. Usted era el único, y usted nunca las levantó. Y no había ninguna motivación para levantarlas, así que nunca se levantaron, ni se intentaron levantar, más todavía. Hubo cierta operación de los iraníes a través de un mecanismo administrativo para hacerlas caer en aquella época, o un poco antes, y nosotros, advertido de esto, fuimos y renovamos estas circulares, sin esa intención de la Cancillería cancelar las circulares. Simplemente lo hubieran dejado caer a través de este mecanismo administrativo que estaban tratando de instrumentar desde Irán. Y doctor, ¿usted cree que Nisman sabía esto, a pesar de su denuncia, que sabía que no se habían levantado, que no había tenido ningún efecto el memorándum? Obvio, no podía dejar de saberlo, si él era el que estaba a cargo de todo. A él le comunicaron, es más, yo en algún momento creo que lo hablé con él, y igual él se destapó con esto absolutamente, digamos, de la nada. Fue trasnochada. No era trasnochada, evidentemente había toda una operación, como se supo después, eso se está sabiendo ahora. ¿Usted qué cree que lo impulsó a Nisman a presentar una denuncia que él sabía que era mentira, que era falsa? Bueno,
Bueno, yo creo, ustedes saben que él tenía una relación de dependencia, no con el gobierno, sino con una embajada, y creo yo que ahí se quedaba sin casus belli, porque, digamos, era un tema de política exterior, y Nisman representaba esos intereses y no los del país. Así que yo creo que sí lo sabía, y me parece que de hecho no podía ignorarlo, estaba notificado, comunicado, etcétera. Y además, la verdad, esto de una manera bastante, si se me permite la palabra, torpe desde el punto de vista jurídico, porque... ¿Bastante qué? Perdón que no lo pude escuchar. Una manera bastante torpe desde el punto de vista jurídico, total, claro. Total. Porque se trataba de declarar inconstitucional, digamos, nula una ley del Congreso, es decir, hay que bajar la doctrina de la Corte y darse cuenta de que eso es... Pero doctor, usted sabiendo esto, ¿no? Sabiendo esto, cuando ve que un colega suyo mete en cana gente por esto, que usted sabe y nos está explicando con total contundencia que esto no... Y yo digo, ahí es repugnante lo que pasa a veces en Comodoro Pi. Bueno, no todos los jueces, pero yo lo que digo es, desde hace tiempo, antes incluso de estas operaciones claras de cooptar, digamos, al fuero, que ha habido un avance de las cámaras por encima de las facultades de los jueces. O de confirmar un disparate que algún juez puede resolver de una manera, digamos... Pero la prisión la ordenó Bonadío, que era de primera instancia. Bueno, pero sí, es verdad, pues yo digo algunos. Pero otros casos de jueces que no, y la Cámara, excediendo sus facultades, le ordenó como algunas detenciones. Pero ¿usted qué le parecía de estas cosas que hacía Bonadío? Bueno, no solamente lo de Bonadío, yo no lo he visto eso, yo tuve casi 30 años ahí y otros 20 en provincia, en la justicia, nunca vi este tipo de cosas. Pero la verdad que... o sea que lo de Bonadío, usted dice que antes no pasaba. No, nunca pasó. Okay. Digamos, con ese claro exceso, no. Y no hubiera podido pasar si no lo hubiera respaldado el superior, esta es la realidad. Sí, por supuesto. Si hubiera hecho algo parecido a lo de Bonadío, me tiraban por la ventana, ni siquiera realizar un juicio político, esta es la realidad. Sí. Y doctor, usted siempre supo también que a Nisman no lo había matado nadie, que se había suicidado. Bueno, yo no lo digamos, claramente, de entrada, se notó que había una operación para, digamos, transformar lo que yo creo que fue un suicidio accidental. Usted siempre abonó la teoría de que él estaba jugando con el arma y se... Pero eso encuentra no sé si habrá leído mi libro, pero... No, pensé que usted sabe más que yo de esto. No, pero lo que pasa es que eso no justifica... Yo también lo pensé como hipótesis, porque es una hipótesis factible, digamos. Sí. Pero el tema es que la desesperación que tenía el sábado anterior a su suicidio Nisman por conseguir un arma... Y me parece que habla a las claras y las cosas que él hace antes de... Sí, pero la personalidad de él, no se olvide que yo colaboré mucho a nombrarlo a Nisman con el entonces procurador. Sí, claro. Me pidió la opinión y yo lo conozco cuando era empleado secretario Morón. La personalidad de Nisman, para mi modo de ver, no era proclive a una cosa, salvo que, bueno, voy a entrar en un pozo depresivo, etcétera. Lo que pasa es que, ¿sabe cuál es el error ahí? El creer que uno puede saber si la otra persona tiene personalidad que proclive a esto o no. Igual si uno seguía por los libros, la personalidad narcisista en extremo de Nisman sí coincide con un suicidio frente a un grave problema como en el que él se había metido. Pero bueno, no importa ya eso. No, eso es un debate, pero claro ¿cómo puede...? Que no hubo... Para mí no hubo segundas personas, no terceras. No, sin duda. Eso está probado, pero ¿cómo puede ser que no se siga mintiendo el fiscal Tayano y el juez Ercolini con que esto fue un asesinato? Yo no lo puedo creer. Bueno, pero es que han pasado estas cosas ya. Yo lo he vivido yo personalmente, de que digamos, yo sabía que una cosa era blanca de mi vida y ellos decían que era negra y era negra. Y mire,
basta repetir una mentira lo suficiente, sobre todo cuando se hace de los medios concentrados, para que termine siendo verdad. Ahora, no los quiero disculpar a las dos personas que mencioné, pero porque para mí no tienen disculpa, pero de todos modos, ¿usted cree que del macrismo hubo mucha presión sobre el tema Nisman? Porque era un factor de utilización política tremendo. No tengo ninguna duda que fueron los empleados de una política que ya había empezado antes, incluso con el gobierno de Cristina y ciertos sectores, incluso en contra de las opiniones del gobierno que empleaba esa gente, Nisman y otros. Y en el gobierno de Macri fue tomada como una política de Estado, digamos, eso. Entonces no tengo ninguna duda, por orden de estas potencias, ¿no? Usted habló de un kiosco en la FIP durante el macrismo. Me gustaría si nos puede ampliar un poquito, porque algo también conozco de lo que hacía la FIP en esa época. Bueno, yo investigué una causa y procesé a varios. Había de todo, digamos, porque el kiosco atiende en realidad a una cuestión de beneficio personal que sí la había. Es decir, aprovechando los datos de la FIP, iban, les golpeaban la puerta a algún empresario o a alguna persona que hubiera hecho y le pasaba la gorra. Esto era una manera. O vendían la información a estos que dan data de la digamos, de la solvencia de alguna persona. Esto es el kiosco, digamos. Pero después había, como parte de una política, la reunión de información ahí, en la unidad de información financiera, y todo apuntaba a toda esta mesa judicial que reunía esta información, se la pasaba a los medios afines, y aunque no fuera siquiera reprochable, bueno, se la vestía, por ejemplo, ¿no? Y le agregan un poco de sal y pimienta en los medios. Y usted sabe cómo es mejor que yo eso, Pablo, porque sacuden un poco la costanera y lo que es una tontería, por ejemplo, una cosa que no es tan grave, se convierte en una bola de nieve. Este tema de la vacunación, por ejemplo, que sí, que está mal, que es un error, pero, digamos, se ha agrandado a nivel que parece que hubiéramos, qué sé yo, violado, no sé, algo, pero fue indudablemente un error, creo yo, es una nota por ahora, estoy esperando que me usted está anotado, pero no me parece tampoco que sea una cosa, digamos, sí. Doctor, y le pregunto una cosa que me quedó en el tintero. Vuelvo un minuto atrás, solo para preguntarle esto. La embajada a la cual respondía Nisman era la embajada de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo creo que también había influencia de otra embajada, digamos. De Israel. No toda la embajada, sino cierto sector, claro, que respondía básicamente al sector duro de la CIA y al sector duro del Mossad. Esto es, porque incluso en una época, operando en contra de lo que hacía el presidente Obama, que tuvo el acercamiento, qué sé yo, se trataba de petardear ese tipo de políticas. Y por supuesto después con el presidente Trump eso fue, bueno, a todo vapor. Sí, totalmente. Qué vergüenza tremenda, la verdad. Increíble. Doctor Canicova, gracias. Es muy importante que cuente todo esto, las presiones de los medios sobre usted y demás. Muy importante que lo cuente, Y lo que pasa es que era un modus operandi que les resultó bastante. Y lo que es peor, no me parece que hubiera cambiado mucho. Esto es así, ¿no? Sí. Tiene más tiempo para jugar al truco ahora, ¿no? Una de sus pasiones. No sé si no tengo más tiempo, que si lo tengo. Sí sé que ahora ya no puede ser considerado un pecado mortal por ciertos medios, como se dijo en ciertos momentos, como si hubiera sido, qué sé yo, un delito de lesa humanidad. Jugar al truco. Bueno, los claro, torneos de reunirse para jugar al truco y la Rodi Cup. Exactamente. Sí. Igual sabe usted, ¿se acuerda que hay un periodista que le ganó jugando al truco, no? No, ¿quién? ¿Qué periodista? Mala memoria, bueno. Qué mala memoria. Ay, no se anoten por otros aprovechándose de que ha pasado el tiempo. Pero bueno, alguna vez pierdo, Bueno. Alguna vez pierdo, Pablo. Sí, claro, todo el mundo pierde alguna vez. Doctor, gracias, Chao. Un saludo, El doctor Rodolfo Canicova Corral, señores, 10 de la mañana, 19 minutos.
Esta mañana la pasás con Pablo. Buenos vecinos. Hasta el mediodía, Pablo Dugan en